Y amigos, hermanos y amigos, el Señor les bendiga y pues damos gracias nuevamente a nuestro Padre por darnos esta bendición de estar aquí reunidos en el nombre de Él. Y ahora pues nos disponemos a escuchar una porción más de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Animarnos a seguir adelante, a seguir aprendiendo, seguir estando firmes. Y bueno, pues ustedes verán el título aquí, olvidar los fracasos. Eso es importante, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones nuestros planes no funcionan en muchas ocasiones, ¿verdad? En nuestra vida. ¿Cuántas veces, si nos podemos a pensar cada quien, pues cuántas veces han fracasado o fallado nuestros planes, ¿verdad? A veces tenemos planes de mucho tiempo y con muchos planes, precisamente, y cuando se llega el tiempo, pues aquello no resulta, ¿verdad? Bueno, pues es algo que nos sucede mucho, ¿verdad? Y por muchos años, en mi ejemplo, por ejemplo, de joven, pues yo deseaba ser un doctor, ¿verdad? Bueno, pues eso no sucedió. Después estuve estudiando otra carrera. En fin, esa carrera tampoco la terminé hasta después, más adelante, algo muy distinto, ¿verdad? Así que mis planes no es lo que rige nuestra vida. Nuestros planes no es lo que rige nuestra vida. Por ahí hay un dicho que dice, pues el hombre, así es, ¿verdad? Dios dispone. Él es el que decide todas las cosas, ¿verdad? Mi hija en un tiempo también y otras personas, también no solamente ella, me decía, papá, pues mis planes nunca resultan. ¿Por qué será? Bueno, pues es algo normal, ¿verdad? Es algo que así nos sucede. En cuanto a nuestros planes seculares, pues, no permitamos que nos desanimen, ¿verdad? Cuando no podemos realizar aquello que queremos hacer, porque solo es algo terrenal. ¿Sí? A veces nos preocupamos, nos enfocamos tanto en el estudio, en el trabajo y en tantas otras cosas que, bueno, pues a veces hasta ¿verdad? Deprimidos puede estar aquella persona porque no alcanzó a hacer o no ha podido hacer aquello que tanto deseaba, ¿verdad? Bueno, pues hay otras opciones. También hay otras opciones que podemos tomar y no hay ningún mal, ¿verdad? Nuestros planes espirituales, en verdad, son los que debemos alcanzar. Ahí sí, ahí sí debemos, pues, de preocuparnos, ¿verdad? Y de esforzarnos siempre y diariamente por alcanzar esos planes espirituales, ¿verdad? ¿Cuál es el plan mayor? Bueno, nuestra salvación, ¿verdad? Podemos decir. Nuestra salvación, estar con el Señor, eso es lo que deseamos. Moisés, fíjense, como en un ejemplo, Moisés, si me acompañan allá a los Hebreos en el capítulo 11, Moisés tuvo la oportunidad de alcanzar mucho. Eh, pues muchas personas se enfocan en las cosas materiales. Sí, se escuchaba en las noticias, aunque bueno, nosotros no jugamos, ¿verdad? No compramos la lotería, pero se oyó mucho en las noticias de que, bueno, había un premio enorme, ¿verdad? De más de $1 billón en la lotería. Y bueno, pues sabemos que hay tantas personas que aún tienen vicio, ¿verdad? Por comprar y jugar en estos juegos de azar. Y aún pierden su salario completo, pierden dinero que no deberían de gastar y aún causa muchísimos problemas estos vicios, ¿verdad? Bueno, pues fíjense la situación de Moisés en Hebreos 11. Vamos a leer nada más del 24 al 26. La historia es más larga, por supuesto, en Moisés, pero nos vamos a enfocar en esto que nos dice en el 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios,
porque tenía puesta la mirada en el galardón. Fíjense, Moisés tuvo la gran oportunidad de ser riquísimo. Nos dice aquí, ¿verdad? Los tesoros de los egipcios. Sabemos que los egipcios pues tenían muchísima riqueza. Y él, habiendo sido encontrado, ¿verdad? Conocemos la historia de Moisés, habiendo sido encontrado por la hija del faraón, pues vino a ser hijo de ella, ¿verdad? Pero él rehusó o prefirió mejor ser maltratado. Fíjense ustedes, porque a los judíos no los trataban bien en ese entonces. Al principio, cuando estaba José, el faraón que estaba en ese entonces, sí, pues le dio la bienvenida y lo hizo su mano derecha y recibió ahí a los judíos, a la familia de José, y ahí se multiplicó y por muchos años ahí creció y se hizo grande aquella nación de los judíos, ¿verdad? Hasta que vino otro rey, ¿verdad? Otro faraón, y después ese faraón no tenía mucho amor, ¿verdad? Por ellos. Y ahí es cuando sufría el pueblo, ¿verdad? Que estuvieron en esclavitud por 400 años, nos dice las Escrituras, ¿verdad? Bueno, pues Moisés prefirió estar en esa esclavitud con su nación, con el pueblo de Dios, que tener todos los lujos y las riquezas del mundo, ¿verdad? ¿Lo llamaría un fracaso Moisés? Pienso que no, de ninguna manera. Al contrario, ¿verdad? Algo grandioso. Porque Moisés sabemos que fue una persona que sirvió a Dios, ¿verdad? Aún sacó al pueblo del Señor allá de Egipto para llevarlo a aquel lugar que Dios había preparado, ¿verdad? Andando en el desierto. Aunque Moisés pues no pudo llegar a aquel lugar prometido, ¿verdad? A la tierra de Israel. Bueno, pues esto era un ejemplo. Mas debemos también perseverar siempre en la obra de Dios, ¿sí? Acompáñenme a Santiago, por favor, en el capítulo 1, ahí casi a una hoja más adelante. Santiago 1:25 nos dice las Escrituras de esta manera. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Sí? Así que no seremos bienaventurados bueno, pues en las cosas seculares, en la educación, si tenemos ¿verdad? Un título de ingeniero o doctor o de cualquier otra cosa. Bueno, pues puede resultar algo bueno, aunque también pudiera resultar algo malo, ¿verdad? Porque todo tiene dos lados y depende cómo lo usemos. Pero a lo que se está refiriendo es a lo verdadero, a lo más importante. Es aquel que en verdad pertenece a Dios, ¿verdad? La perfecta ley, el que persevera, el que sigue en ese camino constantemente y siempre y hasta el fin, ¿verdad? Ese es el que verdaderamente, como nos dice al final de este versículo, este será bienaventurado en lo que hace, ¿verdad? Bueno, pues hablando de esa salvación, ¿verdad? Del bien espiritual. No nos está prometiendo aquí nuestro Señor que, ¿verdad? Que si hacemos el bien, que si hacemos su voluntad, ¿verdad? Vamos a recibir bienes materiales. No, vamos a recibir bienes espirituales, ¿verdad? Esas son las promesas de nuestro Señor, ¿verdad? Más bien Jesucristo, ¿qué nos dice? Que sepamos vivir día en día, ¿verdad? Danos el día de hoy nuestro pan, ¿verdad? No os afanéis por el día de mañana, dice también nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque pues bien, quizás no lleguemos al día de mañana. Entonces así nos enseña Dios.
El mundo no, el mundo es enemigo, ¿verdad? Es muy contrario a estas ideas de pensar solamente hoy y pensar día con día y pensar limitadamente. Pero aún vemos un salmo, ¿verdad? Allá en el Antiguo Testamento que dice, Señor, no me des demasiado, no me des mucho, no vaya a ser que me olvide de ti, ¿verdad? Y no me des poco, no vaya a ser que robe, ¿verdad? Manténme del pan necesario. ¿Sí? Ese es lo que debemos de pensar. Más en lo espiritual, debemos de estar siempre enfocados, ¿verdad? Para ser así bienaventurados como estábamos leyendo. Muy bien. El problema es pues que en lo espiritual también podemos fracasar, ¿sí? Y Satanás así lo quiere, eso es lo que él busca. Sabemos ya claramente, ¿verdad? Que pues en las cosas materiales, en nuestros planes, podemos fracasar porque quizás todos sabemos que nuestros planes no siempre se cumplen, pero el problema es en lo espiritual, ¿verdad? Ahí es donde nos tenemos que asegurar que aquello que planeábamos, ¿verdad? Que son los planes de Dios, que no fracasemos en eso, ¿verdad? Que dediquemos todo nuestro tiempo, todo nuestro esfuerzo y resistamos a lo que Satanás quiere, hacernos caer, ¿verdad? Vencernos. Eso es lo que él quiere, pero dice resistir a Satanás y él huirá de vosotros. Esa es una promesa que el Señor nos da. Resistir, ¿verdad? A lo que Satanás quiere. Satanás, pues, sabemos, hermanos y amigos, que anda por el mundo y busca a quien devorar. Sí, devorar como un león rugiente, ¿verdad? Que sabemos, conocemos a los leones que toman su presa y lo matan y lo desaparecen, lo comen, lo consumen y todo queda pues destruido o desaparecido, ¿verdad? Lo tragan completamente. Bueno, 1 Pedro 5:8 nos dice de esta manera, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué haría usted si anduviera en la selva y supiera que por ahí anda un león? Pues nos cuidaríamos, estaríamos constantemente viendo para todos lados, ¿verdad? ¿En dónde está? No me vaya a salir de repente, ¿verdad? Por atrás o por algún lado. Estaríamos teniendo cautela, precaución en todo momento. Por lo menos yo. Me daría mucho miedo, ¿verdad? Por supuesto. Pues así, esa es la idea en cuanto a Satanás. El pecado, ¿verdad? El mal que nos puede hacer, porque puede llegar por un lado o por otro. Alguna enseñanza del mundo, ya ven que hay tantas, y nos dice la Biblia, hay una corriente, ¿verdad? Como si fuera un río con mucho ímpetu de enseñanzas diferentes. ¿Verdad? Y nos dice las Escrituras que no debemos de ser llevados, ¿verdad? Por esas corrientes del mundo. Pues así es pues nuestro peligro o el peligro en el que estamos constantemente, ¿verdad? Pero, ¿qué nos dice al principio del versículo? Sed sobrios y velad. Sobrios quiere decir estar siempre alerta, ¿verdad? En nuestros 5 sentidos. Y esto se refiere, podemos hablar del alcohol y podemos hablar de drogas y tantas otras cosas que nos quitan nuestros 5 sentidos. Y eso no está bien ante Dios. Debemos de estar siempre, ¿verdad? Siempre alerta y en nuestros 5 sentidos. Y pues sabiendo lo que estamos haciendo y velando. Velando, o sea, aún de noche, podemos imaginarnos, ¿verdad? De una manera física. Pues poniendo quizás una vela,
que eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Un velador es el que cuida, un hombre que cuida de noche, ¿verdad? Así que estamos poniendo aquella luz para poder ver a nuestro alrededor, cuidar de nosotros, de nuestra familia, etcétera. Entonces ahí está, ese es un mandamiento. Sed sobrios, no es un consejo, es un mandamiento directo. Sed sobrios y velad. Esto representa acción, ¿verdad? Entonces ahí está nuestro trabajo, lo que tenemos que hacer, más que lo secular, esto es lo espiritual, lo importante, ¿verdad? De seguirnos cuidando en todo momento. Job 1:7 dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Ahí nos damos cuenta. ¿Qué es lo que hace Satanás? ¿En dónde? ¿En dónde anda? En todo lugar. En toda la tierra. ¿Sí? De rodear, de darle vueltas. Así que en ningún lugar en este mundo estamos a salvo de Satanás, de sus artimañas, de sus errores, de sus mentiras. Y él es padre de mentira. Y eso es lo principal que él hace. Mentir, engañar, ponernos duda, ¿sí? Para apartarnos de Dios a través del pecado, ¿verdad? Así que él busca hacernos caer, devorarnos, eso es lo que quiere decir. Marcos 4:15 también dice de esta manera, y estos son los de junto al camino. Bueno, les invito a buscar esa cita, por favor, en Marcos 4:15, aunque lo tengo en pantalla, pero dice desde el 14, Marcos 4:14-15, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones, ¿verdad? Esto es lo que él hace. Y sí, muchas veces nos ha sucedido o hemos visto que ha sucedido esto en muchas ocasiones. A través de los años vemos personas, ¿verdad?, que se acercan a escuchar y por un tiempo están firmes, contentos, ¿verdad?, recibiendo la palabra, pero después esto les sucede, ¿verdad? Aquella palabra, aquel tesoro, aquella semilla de la palabra de Dios es quitada de ellos. Bueno, porque ellos lo permiten, ¿verdad? También, claro, nosotros tenemos ese control, por eso debemos de estar alerta y velando. Pero aquellas personas, ¿verdad?, se descuidan, bajan la guardia y después viene Satanás a quitar aquel gran tesoro que se les había entregado, ¿verdad? Como similarmente, ¿verdad?, lo dice Lucas 22:31. Fíjense, acompáñenme aquí también, por favor. Lucas 22:31. Puse el mismo número dos veces, 31 y 32, perdón. Lucas 22. 31 y 32 nos dice así. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fíjense cómo nuestro Señor Jesucristo se expresa de esto. Satanás
ha pedido. Ha pedido a Pablo, por decir, para zarandearos. ¿Qué quiere decir? Estrujarlo, ¿verdad? No sé cómo más mencionarlo, pues así, zarandearlo, ¿verdad? Como a trigo. O sea, cuando se mueve así el trigo y le quitan sus semillas, ¿verdad? El fruto. Tan violenta es aquella sacudida que se le da que cae aquel fruto, ¿verdad? Pues así se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo en cuanto a lo que Satanás quería hacer a Pedro y lo hizo, ¿verdad? Haciéndolo caer en duda, pues sabemos que Pedro después negó a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Negó a nuestro Señor Jesucristo 3 veces. ¿Sí? Pero también, muy interesante, que dice el Señor, pero yo he rogado por ti. ¿Sí? Nuestro Señor rogó, pidió por Pedro. Qué bien, y el Señor puede hacer eso por cada uno de nosotros, porque Él es nuestro protector, ¿verdad? Él aboga por nosotros ante nuestro Dios también, por nuestro perdón. Si nosotros estamos arrepentidos y pedimos perdón, es como que está nuestro Señor, ¿verdad? Diciendo, perdónalo, ¿verdad? Mira, Él está arrepentido, ¿verdad? Así que nuestro Señor rogó por él, que su fe no faltara. Y fíjense qué interesante. No quiere decir esto que Pedro no cayó. Sí, sí cayó, ¿verdad? Porque negó al Señor. Tuvo miedo, tuvo temor, ¿verdad? Él varias veces vemos en las Escrituras que había dicho, Señor, yo estoy dispuesto a morir por ti, ¿verdad? Y todos los demás discípulos decían, sí, sí, nosotros también. Y mostraba mucha fe, Pedro. Pero en el momento de la prueba, cayó, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir? Si nuestro Señor Jesucristo oró por él, que su fe no faltara, ¿qué? ¿Dios no escuchó a nuestro Señor Jesucristo? Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí. Pero no le faltó la fe, ¿verdad? Sino que cayó y Pedro, ¿qué hizo? Se arrepintió. Lloró, dice que ahí en ese momento, cuando cantó el gallo, porque el Señor le había dicho tal cosa, si lo seguimos leyendo, ¿verdad? Él se dio cuenta del error que había hecho. Y qué tan cierto era aquello que el Señor le había dicho, ¿verdad? Ahí dice que se puso a llorar amargamente, arrepentido, ¿verdad? Ahí está el arrepentimiento. Sabemos que Pedro se arrepintió y siguió y vino a ser ese apóstol de nuestro Señor, ¿verdad? Así que ahí estaba la fe. Claro, hubiera sido mejor que no cayera. Pero nuestra fe también nos ayuda para levantarnos, para no quedarnos tirados, ¿verdad? O derrumbados o fracasados, como estamos viendo en esta ocasión, ¿verdad? Gracias a nuestro Señor, hermanos. Así también nosotros debemos de estar fortalecidos en nuestra fe. Seguir pidiendo, eso es lo que mencionamos constantemente, seguir orando a nuestro Señor, pidiendo por la salvación, pidiendo sabiduría, que podamos seguir fortaleciéndonos, ¿verdad? Y eso es solamente a través del conocimiento de la palabra, ¿verdad? Del estar constantemente estudiando, constantemente orando, constantemente pensando. Porque si nos vamos por otra parte, ¿verdad? Y solamente cuando venimos aquí leemos la Biblia, si solamente cuando venimos aquí oramos a Dios, si solamente cuando venimos aquí estudiamos las Escrituras, entonces quizás no nos estamos fortaleciendo como debíamos, ¿verdad? Esto es algo diario. Sigamos adelante, hermanos. Todo esto lo decimos para animarnos, ¿verdad? Por supuesto, para nuestro bien.
vamos a seguir todos, ¿verdad? En este camino en el que estamos juntos, ¿verdad? Nuestro hermano, el apóstol Pablo, también da un gran ejemplo y un gran ánimo para salir adelante, olvidando los fracasos, ¿sí? Así que Pedro, pues arrepentido, se olvidó de lo que había sucedido, de cómo había fallado nuestro Señor Jesucristo y siguió adelante, ¿verdad? Pues aquí ahora Pablo, en Filipenses, en el capítulo 3, si me acompañan, por favor. Filipenses capítulo 3, vamos a leer versículos 13 y 14 solamente, por ahorita. 13 y 14 nos dice, hermanos, yo mismo, está diciendo Pablo, yo mismo no pretendo ya o haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Verdad? Ahí sigue en aquella carrera. Sigue Pablo adelante. ¿Verdad? No es que ya haya llegado al final, es lo que está diciendo Pablo. No llego aún a la meta, ¿verdad? Como en las carreras. Quizás algunos de nosotros, ¿verdad? Que estuvimos en estos deportes en la escuela, aunque no lo crean, yo hice eso. En un tiempo, ¿verdad? Años atrás. Hace como 100 libras atrás, dicen, ¿verdad? Pero bueno, eso es, ¿verdad? Esa es la idea, en correr aquella carrera y llegar al final. Y solamente aquellos que lo han hecho, ¿verdad? Pues saben el esfuerzo, el cansancio que uno sufre, ¿verdad? El entrenamiento que debe llevar uno constantemente por meses y aún por años para mejorar y poder llegar siempre a aquella meta. Y hay unas carreras muy interesantes, ¿verdad? Que tienen obstáculos. ¿Sí? Carrera de obstáculos. Y claro, entre cristianos no estamos en una competencia, ¿verdad? Por supuesto que no, más bien vamos juntos, ¿verdad? Y nos ayudamos a correr y a brincar aquellos obstáculos, ¿verdad? Pero es la manera en que debemos de esforzarnos por llegar hasta allá. ¿Sí? Bueno, pues como estos obstáculos, así se presenta en nuestra vida también situaciones continuamente, ¿verdad? Que buscan hacernos caer. En nuestra vida, ¿verdad? Podemos quizás representarla así, como una carrera con obstáculos que tenemos que saber vencer y saber brincar, ¿verdad? Salir adelante todos. Y así nos dicen las Escrituras que tendremos no una tribulación, dice que es necesario atravesar muchas tribulaciones. Necesario para entrar al reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, cuando se nos presenten tribulaciones, cuando se nos presenten cosas difíciles en nuestra vida, no nos sorprendamos. Quizás vamos a decir, mira, pues ya llegó otro problema, ¿verdad? Hay que vencerlo, ni modo. ¿Vamos a recibir solamente lo bueno? No, todo, ¿verdad? Lo bueno y lo malo. Así que leamos en Hechos, por favor. Hechos en el capítulo 20, versículo 22 al 24. Nos dice así. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el misterio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Este es Pablo, ¿verdad? Sabiendo qué es lo que le espera.
¿Ustedes no creen que Pablo sentiría pues angustia por saber, aún nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sabía que lo que le venía cuando lo iban a crucificar ya y sudaba, dice que como gotas como de sangre, ¿verdad? Sí, pues somos humanos, ¿verdad? Y sentimos aquello, pero Pablo estaba dispuesto, ¿verdad? Pablo estaba dispuesto a atravesarlo, aquello que viniera. Y como nos dice tan claramente, pero yo no hago caso, ¿verdad? De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Quién de nosotros puede decir eso? Pues deberíamos, ¿verdad? Para acercarnos así más y más a la manera que debemos de ser en el Señor. No hago caso de lo que pueda venir en contra de mí, ¿verdad? Ni estimo preciosa mi vida. Debemos de estar dispuestos a dar nuestra vida. Así como Pedro lo dijo, que estaba dispuesto a dar la vida por nuestro Señor Jesucristo, y los demás discípulos también lo dijeron, también nosotros debemos de decir lo mismo. ¿De verdad? Y el Señor promete y dice que si perdemos nuestra vida por Él y el Evangelio, ganamos la vida, ¿verdad? Ganamos la vida eterna. Esa es una promesa del Señor. ¿Sí? Entonces, debemos de tener valor, pero fíjense qué nos sucede. Cuando los cristianos debemos de ser muy valientes, porque el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de valor, y estar dispuestos a poner nuestra vida, ahí viene un virus y a todos temblando. Terrible lo que pasó en estos tiempos pasados, ¿verdad? Todos temerosos, cerrando puertas y tantas cosas. Algunos ancianos de algunas iglesias, ¿verdad?, se dieron cuenta. Sí, también con temor cerraron las puertas y después se decían, ¡ay, qué error! Uno de ellos, nuestro hermano Andrés, ¿verdad?, me platicaba que allá donde se está reuniendo un anciano le dijo eso, precisamente. Yo fui, decía uno de ellos, yo estuve de acuerdo que cerráramos las puertas. Y qué tan arrepentido estoy. Jamás estaré dispuesto a hacer lo mismo otra vez. Porque después muchos dejaron de congregarse, muchos se cayeron en su fe. Pues claro, porque Dios no se equivoca. Es necesario estar reunidos cada primer día de la semana. Reunidos, no en video. Eso no es estar reunidos. Eso no es estar reunida la iglesia. ¿Verdad? Veamos un ejemplo. Si tenemos a un hijo, a un familiar, esposo o esposa lejos, ¿nos conformaríamos con verlo por video? ¿O preferimos estar en persona? Es estar en persona, eso es, ¿verdad? Igual como hermanos, ¿verdad? Como iglesia, es el mandamiento de Dios. Estar reunidos para partir la cena, para repartirnos el pan, para repartirnos el fruto de la vid, para animarnos. El Señor no se equivoca. Hermanos, pues así nos seguimos animando, ¿verdad? A pensar de esta manera, de verdad estar dispuestos a dar nuestra vida por el Señor, estar dispuestos a atravesar cualquier tribulación que venga, cualquiera que esa sea, ¿verdad? Para poder olvidar nuestros fracasos, debemos arrepentirnos de nuestros pecados primeramente. Esto es tan importante, hermanos, ¿verdad? Porque no podemos, hablando del pecado, ¿verdad? Sí, en las cosas seculares, bueno, pues no pude conseguir aquel trabajo, bueno, en fin, ¿verdad? Habrá otros y ya no hay problema. Pero en las cosas espirituales,
Si hemos fallado al Señor, no podemos simplemente decir, bueno, ya me voy a olvidar de aquello. Ah, pequé allá y allá y allá, pero me voy a olvidar, sigo adelante. No, 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 eso no se refiere. No es así. Primero tiene que haber un arrepentimiento. Si no, aquellos pecados, si seguimos para allá, los llevamos arrastrando con nosotros. Siguen ahí, ¿verdad? Para olvidar correctamente debemos saber que el tiempo no borra nuestros pecados. No porque pasaron años de aquel pecado, si yo no me he arrepentido, ahí sigue. No importa si pasa toda mi vida, moriré con esos pecados, ¿verdad? Es necesario el arrepentimiento, el perdón de Dios. Entonces sí nos podemos olvidar y esforzarnos. Y aún a veces, cuando sucede algún pecado, ¿verdad? Caemos de alguna manera, nos arrepentimos y a veces estamos todavía recordando aquello, lamentándonos todavía de lo que hicimos, ¿verdad? Y eso es a lo que se refiere Pablo. Me olvido, pero Pablo, claro, se arrepentía de sus pecados. Me olvido del pasado y me esfuerzo hacia lo que está adelante. Seguir sirviendo al Señor, ¿verdad? Pero correctamente. El tiempo no borra los pecados. Tener un secreto, tener un pecado en secreto que nadie lo sepa, no quiere decir que no está ese pecado ahí. También. Un secreto no borra nuestros pecados. Romanos 2:16 nos dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos del hombre, conforme a mi evangelio. ¿Verdad? Viene aquel día, sabemos que viene aquel día final, el día del juicio, y todos seremos enjuiciados, ¿verdad? Todos daremos cuenta. Y si tuvimos un secreto, que quiere decir algún pecado que no confesamos a Dios, que no nos arrepentimos, entonces eso va a salir a la luz, ¿verdad? Ante Dios. ¿Y para qué? ¿Por qué nos esperamos? ¿Por qué queremos que suceda esto? Más bien vamos a arrepentirnos, pedir perdón, humillarnos ante Dios, para que en aquel momento entonces podamos ser enaltecidos, ¿verdad? Saliendo victoriosos de aquel juicio, ¿sí? Debemos pues proseguir a la meta, olvidando lo pasado. Vayamos otra vez, vayamos a Filipenses, hermanos, hermanos y amigos, en Filipenses en el capítulo 3. Vamos a leer ahora un poco más. Vamos a leer también los versículos que leímos hace un momento, pero aún un poco más. Dice Filipenses 3, del 12 hasta el 21, al final de este capítulo. Nos dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Fíjense lo que Pablo, siendo apóstol del Señor, está expresándose de esta manera, por ver si logro, como a ver si Dios me permite, ¿verdad? Así que no lo tenemos ya en nuestras manos. Lo tenemos mientras somos fieles a Dios, sí, ¿verdad? Pero tenemos que seguir adelante y lo podemos perder. Muy diferente a lo que se enseña en el mundo hoy en día también, ¿verdad? Que piensan que una vez que han venido al Señor, nunca pierden aquella salvación. No, de ninguna manera. Eso no es la enseñanza de Dios. Bueno, sigue diciendo el 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta,
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Sí? Así que nos está animando a la unión entre nosotros, ¿verdad? A luchar juntos, a alcanzar, a esforzarnos por alcanzar aquella meta juntos, como iglesia, como hijos de Dios. Entonces, muy interesante, siempre lo recuerdo cuando leemos estos versículos. Pablo dice, no es que ya sea perfecto, en el 12, pero después, en el 15, dice, así que todos los que somos perfectos. Primero dice que no son, o que no es él, y luego dice todos los que somos perfectos. Entonces, no hemos alcanzado la perfección porque todavía no llegamos al final de nuestra vida y todavía no terminamos de probar a Dios nuestra fidelidad, nuestra fe. Pero vamos en un camino de perfección. Vamos en un camino de fidelidad, en un camino de santidad. Vamos en un camino de perfección. Vamos siendo perfectos, pero podemos caer. Es lo que Pablo se refiere. Puedo aún fallar a Dios. ¿Sí? Sigo adelante. Es lo que está diciendo nuestro hermano. Bueno, sigue diciendo el 17, hermanos. Sigamos poniendo atención en estos versículos. Dice, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo. Y Pablo lo dice llorando, dice. Él entiende el estado espiritual de estas personas, ¿verdad? Que son enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Los judíos, aquellos que no aceptaban a nuestro Señor. Pero aún hoy en día hay tales enemigos del Señor, ¿verdad? Y es triste. Y por eso tenemos mucho trabajo, todos los cristianos alrededor del mundo, para seguir rescatando a estas almas. Porque es triste. Pablo mismo estaba llorando por ellos. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual pude también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Sí? Entonces, hay quienes ponen su mirada en la tierra. Hay quienes, como dice aquí, solo piensan en lo terrenal. Hay un grupo religioso, y ustedes sabrán quién, que dicen que van a pasar aquí la eternidad, que la eternidad es aquí en la tierra. Y aún hemos escuchado de varias personas que dicen, sí, nosotros vamos a poder escoger la casa que querramos aquí. Eso es lo que dicen ellos, ¿verdad? En sus falsas enseñanzas. Engañados, ¿verdad? No recuerdo a quién le dijeron, ¿verdad? Mire, yo me voy a quedar con la casa de usted porque me gusta. Pues sí, todo va a ser deshecho, ¿verdad? Todo va a ser fundido. Y por algo dice aquí, solamente piensan en lo terrenal, ¿verdad? Ponen sus ojos, su esperanza aquí. Pero Pablo enseguida dice, más nuestra ciudadanía, está hablando, ellos piensan así de esa manera, en lo terrenal, pero nosotros, nuestra ciudadanía está en los cielos, allá, ¿verdad? En lo espiritual.
no es en la tierra, sino en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Claro que mientras estamos en este mundo, cada quien, ¿verdad? O cada nación tiene su ciudadanía para sus ciudadanos y hay la ley, la cual se debe respetar, ¿verdad? Eso es una cosa muy distinta, ¿verdad? Pero en cuanto a lo espiritual, la salvación, la ciudadanía está ahí arriba, ¿verdad? Porque sabemos que somos peregrinos. ¿Qué quiere decir peregrino? Un viajante que pasa, ¿verdad? Estamos de pasada solamente. Nuestra vida es como una sombra, como una hierba que sale y después se marchita, ¿verdad? Una sombra que está cuando sale el sol y se termina cuando se mete el sol. Así es nuestra vida. Por lo cual, hermanos, debemos de aprovechar bien el tiempo, nos dice las Escrituras, ¿verdad? Aprovechar bien el tiempo, que quiere decir servir a Dios, prepararnos, porque pronto viene nuestro Señor, ¿verdad? O pronto viene el final de nosotros en este mundo. Cualquiera de los dos, pronto viene. ¿Sí? Muy bien. Pues despojémonos del pecado. Peso, o sea, el pecado es un peso que cerca, que no nos deja movernos, por decir, y nos estorba. En Hebreos vamos a leer lo que nos dice aquí sobre esto. Vamos a despojarnos, a quitarnos de nosotros mismos, ¿verdad? El pecado, el mal. Hebreos 12, 1 y 2 dice de esta manera: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sí? Bueno, fíjense cómo comienza, muy interesante estos versículos también, por supuesto. Nosotros también teniendo, dice, en derredor tan grande nube de testigos. ¿Qué quiere decir aquello? Todos los cristianos que han muerto, todos los que han visto las cosas de Dios, los apóstoles, los profetas, que veían el poder de Dios, ¿sí? Y ellos mismos hablaban la palabra del Señor y eran testigos de Dios, ¿verdad? Como lo son los apóstoles. Los testigos eran aquellos que vieron las cosas del Señor, aquellos sus milagros, y después lo platicaban, ¿verdad? A sus hijos, a sus nietos, etc. ¿Verdad? Entonces, habiendo tanto, como dice, tan grande nube de testigos, muchos fueron los que atestiguaron las cosas del Señor. Esto es verdadero, en otras palabras. Entonces vamos a despojarnos, vamos a quitar de nosotros todo peso de pecado, porque esa es una carga, ¿verdad? Es una carga muy pesada, y si no lo quitamos, pues no podemos subir, podemos decir, ¿verdad? Porque aquello nos estará deteniendo. Entonces, nos anima nuestro Señor a hacer la voluntad de Dios, a arrepentirnos, a venir a las aguas del bautismo si no lo hemos hecho, ¿verdad? Para ser parte de ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, de su iglesia, y así tener la esperanza de la vida eterna. Puestos los ojos en Jesús, no en nadie más, no en el hermano, no en la hermana,
nunca pongamos nuestros ojos en ningún hombre, sino en Jesús, ¿verdad? Porque el hombre puede fallar. El hombre no nos da la salvación. El hombre no murió por nosotros, murió nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él nos da el Evangelio y la salvación eterna. Autor y consumador de la fe. ¿Sí? Y Él se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Quién puede hacer eso? Solamente nuestro Señor, ¿verdad? Y en Él tenemos nuestra esperanza. Sigamos pues esforzándonos, hermanos. Dejemos que Dios nos amolde a su manera, ¿sí? Olvidemos pues los fracasos que hemos tenido, ¿sí? Arrepentidos, sigamos adelante. Sigamos guiándonos por la palabra de Dios, sigamos amoldándonos, porque día con día seguimos cambiando, seguimos esforzándonos, porque la meta aún está más adelante, ¿verdad? El Evangelio debe seguirnos amoldando sin quejas ni reproches, ¿verdad? Romanos 9, vayamos a ver estos versículos por favor rápidamente. Romanos 9, 20 y 21 nos dice de esta manera. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Sí, no podemos cuestionar a Dios, ¿verdad? ¿Por qué soy así? Sino que más bien tenemos que transformarnos. Nosotros tenemos la opción de ser uno de estos dos vasos. Un vaso para honra de Dios, ¿verdad? Honrando a Dios en todo lo que hacemos, en nuestra obediencia, en nuestro servicio, en nuestra fe. Y otro para deshonra. Los que no le buscan, los que no le conocen, los que no son sinceros, los que se alejarán. ¿De cuál queremos ser? ¿Verdad? ¿Un vaso para honra o uno de deshonra? ¿Verdad? Entonces aún seguimos pensando en estas cosas, hermanos, constantemente. ¿Verdad? Gálatas 4:19 nos dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Fíjense cómo dice Pablo aquí también. ¿Sí? Pablo se duele por ellos. Él verdaderamente entiende. Pablo decía que había sufrido maltratos, que había sufrido azotes, hambres, cárcel, naufragios, robo, peligros. Da una lista de todas las cosas que le han sucedido. Y dice, y sobre todo esto, la preocupación por las iglesias del Señor, ¿verdad? Entonces recordamos también, nosotros debemos de entender eso. Lo importante es que las iglesias de Dios, que las iglesias de Cristo anden fielmente. ¿Para qué se preocuparía Pablo si no fuera importante o necesario? ¿Verdad? No, sino que las iglesias del Señor tienen que estar firmes en ese camino, ¿verdad? En ese evangelio, perseverando, como dice en Hechos 2, que perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en las oraciones, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Yo he mencionado muchas veces que cada vez que aprendemos más de la Biblia, aprendemos más de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la palabra.
Él es el verbo. Cuando estudiamos, estamos conociendo a nuestro Señor. Y también vamos formando nuestra vida, ¿verdad? Como el alfarero nos va formando, ¿verdad? Nos va formando a través de nuestra vida, pero nos puede formar como un vaso de deshonra o como un vaso de honra para Él, ¿verdad? Entonces, solamente si vamos aprendiendo, va siendo formado Cristo en nosotros, porque aprendemos a ser como Él, seguir su ejemplo, hablar como Él habla, enseñar lo que Él enseñaba, teniendo la esperanza que Él nos dio. Y nuestro Señor va siendo formado en nosotros. Qué gran bendición esta, ¿verdad? Hermanos, así que teniendo todo esto, todas estas grandes promesas de nuestro Señor, digamos humildemente, haz lo que quieras de mí, Señor, ¿verdad? Debemos de poner nuestra vida completamente al servicio de nuestro Señor, olvidando los fracasos, sí, arrepintiéndonos de aquel pecado que hemos cometido para seguir adelante, seguir formándonos de una manera para honrar a nuestro Señor. Hermanos y amigos, gracias por su atención. Espero que todos hayamos sido edificados con la palabra de nuestro Señor y así ahora vamos a cantar a nuestro Padre un himno.